Bueno, hola a todos, gracias por venir al seminario estudiantil de altas energías y gravitación. Hoy cerramos el ciclo de seminarios del semestre 2021 con Gustavo Enrique, que trabaja con el doctor Marcelo Salgado, estudiante del doctorado de Ciencias Físicas, y pues si tienen dudas, preguntas a lo largo de la exposición pueden ir interrumpiendo, esa es la idea, ¿no? Sí. Entonces, pues gracias y Sí. adelante. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación a los organizadores, en particular a Cristian, que me invitó. Entonces, la plática de hoy va a ser un tema llamado nubes escalares alrededor de un agujero negro de Kerr, y va a ser un trabajo que he venido desarrollando a lo largo de mi doctorado en colaboración con el doctor Marcelo Salgado. Entonces, este es el contenido de la plática. Daremos una breve introducción, la descripción del estudio del sistema y ya lo que sigue de ella. Entonces vamos a comenzar. Entonces vamos a comenzar con una breve introducción y les voy a hablar un poquito del fondo de esto. Entonces sabemos que la teoría de la relatividad general, postulada por Albert Einstein en 1915, es la mejor teoría que tenemos actualmente y que nos describe la gravitación, las interacciones gravitacionales. En esta teoría, la gravitación no es vista como en el caso de la física newtoniana, que es manejada como si se tratase de una fuerza, sino más bien aquí la vamos a desarrollar o se desarrolla como una manifestación de la curvatura del espacio-tiempo. En este caso vamos a tener que un objeto masivo produce una distorsión en la geometría del espacio-tiempo, y esta distorsión a la vez va a controlar o va a modificar el movimiento de los objetos que se muevan en ella. Entonces, aquí voy a citar una frase de Wheeler que me gusta mucho y que da esta idea intuitiva sobre la gravitación dentro del contexto de la relatividad general, y es que la materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse y el espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse. Entonces, nosotros tenemos una distribución de materia y esta va a distorsionar el espacio-tiempo, y entonces las partículas que estén cercano al objeto que distorsiona el espacio-tiempo pues se va a mover de una cierta forma, y de ahí viene esta parte de cómo el espacio-tiempo le dice a las partículas cómo moverse. Entonces, esta parte de la gravitación va a estar descrita matemáticamente por estas ecuaciones que son llamadas las ecuaciones de campo de Einstein, y que nos van a permitir a nosotros dar una descripción del movimiento de partículas que se mueven en el espacio-tiempo generada por la distorsión de un objeto masivo. Entonces, aquí de estas ecuaciones son muy conocidas. Entonces, este de aquí es el tensor de Ricci, tenemos aquí el tensor métrico y esta R es el escalar de curvatura, y del lado derecho tenemos la parte que corresponde al tensor de energía-momento. Entonces, de este lado tenemos la parte que es la geometría, y esta es la parte de la distribución de materia que genera esa distorsión. Entonces, esta es la parte de la formulación matemática del dibujo anterior. Prácticamente es la geometría cómo se ve distorsionada por una distribución de materia. Entonces, una vez que Einstein da a conocer sus ecuaciones de campo y da este formalismo de la relatividad general, pues aparecieron estas ecuaciones. Entonces, la pregunta ahora era cómo resolvemos ese tipo de ecuaciones, o bajo qué condiciones tienen soluciones estas ecuaciones. Entonces, no pasó mucho tiempo. Un mes después de que Einstein da a conocer sus ecuaciones de campo, el astrónomo alemán Karl Schwarzschild encontró una solución exacta para las ecuaciones de campo. En un principio se creía que esas ecuaciones eran sumamente complicadas porque corresponden a ecuaciones diferenciales parciales, no lineales y acopladas, pero pues existen formas de nosotros simplificar esas ecuaciones. Una de esas es considerar, por ejemplo, una solución de vacío, es decir, fuera de la distribución de materia. Entonces ahí consideramos nosotros un tensor de energía-momento igual a 0. Entonces, esta solución dada por Schwarzschild corresponde a el campo gravitacional generado por un objeto completamente esférico, ¿okay? Entonces, en esta parte, cuando Schwarzschild da esta solución, pues no se tenía el concepto de agujero negro, sino él simplemente considera, vamos a tener una distribución de materia completamente esférica y vamos a ver qué pasa. Entonces, esta es la solución que encuentra él. Aquí les muestro la parte esta que es la métrica.
donde cada uno de estos términos pues corresponden a el tensor métrico, ¿ok? Entonces, prácticamente cuando uno resuelve las ecuaciones de campo, lo que nosotros buscamos o lo que se busca ahí es encontrar las componentes del tensor métrico, ya que eso nos va a dar la geometría del espacio-tiempo. Entonces, esta es la primera solución que aparece. Si ustedes se dan cuenta, se consideraron una simetría. En este caso se consideró la simetría esférica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al ser un sistema de ecuaciones no lineales, pues no existe un algoritmo que pueda resolver de manera exacta ese tipo de ecuaciones, las ecuaciones de campo. Entonces hay que considerar ciertas simetrías. ¿Ok? Después se viene, unos meses después, a la solución de Schwarzschild, pues aparece otra solución que no es muy diferente a la anterior, salvo que en este caso nosotros vamos a considerar el espacio-tiempo que se tiene de considerar no solamente simetría esférica, un objeto esférico, sino también un objeto que posee carga eléctrica. Entonces, esta sería la métrica que se obtiene de resolver las ecuaciones de campo para esa situación física. Aquí nosotros nos podemos dar cuenta que si nosotros quitamos la carga del objeto, pues esta métrica se reduce a la solución de Schwarzschild, ¿ok? Entonces, pareciera como una pequeña extensión a la solución de Schwarzschild considerando carga, ¿ok? Entonces, ahora, más adelante, en 1964, el matemático Roy Kerr encontró una nueva solución a las ecuaciones de Einstein, pero en este caso nosotros tenemos, o lo que va a describir es un espacio-tiempo de un objeto en rotación, ¿ok? Entonces, aquí nuevamente nosotros podemos ver que hay que considerar una nueva simetría. En este caso, pues va a ser una simetría axial, porque el objeto está rotando alrededor de un eje. Entonces, esta parte de aquí correspondería a la solución de Kerr, ¿ok? Aquí está dada en un tipo de coordenadas, que es las coordenadas de Boyer-Lindquist. Las anteriores también están en un tipo de coordenadas específico. Entonces, de lo que nos podemos dar cuenta de nuestra métrica de Kerr es que esta corresponde a un objeto en rotación, ¿ok? Entonces, nosotros nos damos cuenta que si nosotros le apagamos la rotación, que va a corresponder aquí a la A, que es el momento angular por unidad de masa, esta A, al apagarla, pues nos va a regresar a las ecuaciones de Schwarzschild, ¿ok? A la métrica de Schwarzschild. Entonces, podemos ver cómo las soluciones se van extendiendo un poquito a partir de la de Schwarzschild, pero con otro tipo de características, ¿ok? Y ahora viene la idea de generalizar pues esta ecuación de Kerr, ¿no? Entonces ya teníamos a la solución de Schwarzschild, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, ahora le metieron carga, luego vino Kerr y dice, bueno, le consideramos que el objeto está rotando, y luego vienen estos señores Kerr y Neumann que de manera independiente pues obtienen una nueva solución. Y si ya tenemos un objeto esférico, ya tenemos un objeto esférico cargado, un objeto rotante, pues ahora viene un objeto rotante cargado, y este va a corresponder a la solución de Kerr-Neumann, ¿ok? Entonces, aquí nosotros vemos cómo esta nueva solución pues es parecida a la de Kerr. ¿Ok? Entonces, ahorita más adelante por ahí vimos unos deltas y unas rho, y más adelante las vamos a ver. Lo puse al final para nosotros considerar de una vez el solo caso de Kerr-Neumann, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos que Kerr-Neumann es un objeto, o corresponde a la geometría de un objeto cargado y rotante, pues uno podría esperar que si nosotros le quitamos la carga, pues nos va a regresar a la métrica de Kerr. Entonces, esas deltas y esas rhos que aparecen ahí, porque si ustedes se fijan en las ecuaciones, en las dos métricas, la de Kerr y Kerr-Neumann, pues nosotros tenemos estos dos términos, y en estos aparecen aquí la parte de el momento angular y la carga. Entonces, para Kerr va a corresponder una Q igual a 0, y para el caso de Kerr-Neumann pues va a aparecer esta Q. Entonces, tenemos las ecuaciones de campo de Einstein, tenemos las primeras soluciones bajo ciertas simetrías donde sabemos que es posible resolverlas de manera exacta, ¿ok? Entonces, ahora voy a continuación hablarles, estas es como las bases que nosotros vamos a necesitar para nuestro sistema. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar en un espacio-tiempo de tipo Kerr nada más. ¿Ok? Entonces, la descripción del sistema, del objeto o del sistema del que les quiero hablar es el siguiente. En este caso, nosotros vamos a considerar un sistema físico que consiste
de un campo escalar masivo acoplado a un agujero negro de Kerr de masa m, momento angular por unidad de masa a. Entonces nosotros vamos a considerar la métrica de Kerr, que ya se los había dado, pero la vamos a considerar en este tipo de coordenadas. Se pueden dar otro tipo de coordenadas y va a presentar otra forma, pero nosotros vamos a utilizar esta. ¿Okay? Entonces los términos quedan aquí nuevamente descritos. Estos ya se los había platicado, pero podemos ver que corresponden al caso de Kerr-Neumann sin considerar una carga. ¿Okay? Entonces vamos a considerar que nosotros tenemos el agujero negro y está permeado alrededor de él hay un campo escalar. ¿Okay? Entonces este sistema, pues una vez que nosotros recordemos que la solución de Kerr es una solución de vacío, ¿okay? No hay nada fuera del agujero, pero ahora no va a ser así. Ahora vamos a tener, digamos, un sistema que tenemos el agujero negro de Kerr y ese es nuestro espacio-tiempo de fondo y alrededor de él hay un campo escalar. Entonces vamos a estudiar ese sistema y entonces hay que asociarle un tensor de energía-momento a ese campo escalar. ¿Okay? Entonces la forma del tensor de energía-momento es el que les presento aquí, donde este potencial pues lo consideramos de esta forma. ¿Okay? Esta mu que aparece es la masa asociada al campo, pero no es específicamente la masa, sino la masa del campo escalar es esta m grandota, nada más que como nosotros vamos a utilizar unidades naturales, donde vamos a considerar g, h barra y c igual a 1, entonces se queda prácticamente igual a mu. ¿Okay? Entonces esta sería la masa del campo escalar. Entonces vamos a considerar que se trata de un campo escalar masivo. Entonces aquí lo que les voy a presentar es la dinámica del campo escalar. Sabemos que nosotros tenemos una ecuación de Klein-Gordon aplicada a campos escalares, entonces nosotros vamos a decir que nuestro campo escalar o su dinámica está determinada por la ecuación de Klein-Gordon que les presento aquí. Y entonces ahora la idea es, si nosotros tenemos aquí el operador d'Alembertiano, lo que nosotros vamos a hacer es escribirlo sobre qué espacio-tiempo está el campo. Entonces el que vamos a considerar pues va a ser el espacio-tiempo de Kerr. ¿Okay? Entonces la idea de esto es considerar, bueno, tratar de encontrar estados ligados. ¿Okay? Entonces es muy similar a como cuando ustedes consideran, por ejemplo, el átomo. ¿Okay? El átomo, y consideramos ahí los electrones. Entonces los estados ligados pues van a corresponder a los orbitales en los que nosotros tenemos de alguna manera pues un equilibrio entre lo que son estos electrones y pues lo que es el núcleo. ¿Okay? Entonces la idea es lo mismo. Nosotros podemos considerar el agujero negro y entonces queremos ver dónde tenemos estados ligados con el campo escalar permeando el agujero negro. Entonces para nosotros determinar la existencia de campos de estados ligados del campo escalar, nosotros descomponemos el campo escalar de esta forma. ¿Okay? Entonces este término pues corresponde a la parte armónica donde nosotros podemos ver que aparece el tiempo y la parte angular phi, y acá una función que la vamos a considerar dependiente nada más de las coordenadas r y θ. ¿Okay? Entonces uno podría ver de esta ecuación, si nosotros nos regresamos al tensor de energía-momento, nosotros si hacemos la sustitución del campo escalar aquí, nos vamos a dar cuenta que el tensor de energía-momento no va a depender del tiempo, aun cuando consideremos que el campo sí depende del tiempo, pero por la parte exponencial, ahí haciendo las cuentas nos va a quedar pues esta parte que nos va a dar lugar a los estados ligados. ¿Okay? Entonces lo que sí podemos notar es que el tensor de energía-momento no va a depender de t, pero sí va a depender de esta omega y de esta m. ¿Okay? Lo vamos a llamar por el momento el número cuántico azimutal, y la omega pues va a ser la frecuencia del campo. ¿Okay? Entonces podemos pensar que este campo escalar está descompuesto en modos. Entonces la idea es considerar un campo de esta forma, y en general la frecuencia del campo pues va a ser una frecuencia compleja, va a estar formada por una parte real y una parte imaginaria. ¿Okay? Entonces vamos a ver qué va a suceder al considerar este campo escalar. Entonces nosotros aquí tenemos que el campo dado por la ecuación anterior pues tiene, si nosotros consideramos una frecuencia dada por esta, nosotros vamos a tener soluciones estacionarias. ¿Okay? Entonces la existencia de estas soluciones estacionarias se debe a que su frecuencia satura la condición superradiante. Quiero platicarles un poquito de esto de superradiancia
para que ustedes comprendan de dónde viene esta parte, ¿no? Esta también viene de otras, nosotros la intentamos justificar a partir de unas condiciones de flujo cero para el campo escalar. Es decir, tenemos el agujero negro y lo que nosotros consideramos fue que el campo escalar, pues de alguna manera no hay un flujo, ¿ok? O sea, no entra, pero tampoco sale nada del agujero negro. Entrar, pues me refiero a que no se come el campo escalar, ¿ok? Entonces, uno encuentra que si pides esa condición, llegas a este término, ¿ok? Entonces, aquí la omega h va a ser la velocidad angular del agujero negro, o la velocidad angular en el horizonte. Es decir, esta omega la asociamos con la rotación del agujero negro, ¿ok? Entonces, digamos que esa cosa, el agujero negro, gira a una cierta frecuencia y el campo escalar pues tiene una frecuencia asociada. Entonces, nosotros vamos a tener estados ligados y esa frecuencia del campo coincide con prácticamente un múltiplo de la frecuencia angular del agujero negro. Ahora, lo de la superradiancia lo explico a continuación. Si nosotros asociamos al campo escalar una frecuencia compleja, hay estudios en los que muestran que si la parte imaginaria del campo escalar es menor que 0 y la parte real es mayor que este número de aquí, pues nosotros vamos a tener la solución de Schwarzschild. ¿A qué me refiero? Imagínense que tienen un agujero negro de Schwarzschild y lo permean de un campo escalar. Entonces, el campo escalar no se va a sostener, el campo escalar va a ser comido por el agujero negro de Schwarzschild, ¿ok? Entonces, en esta parte existe, digamos, incluso se le llega a asociar, y eso está interesante, un tiempo de vida media al campo escalar. Entonces, hay valores de alguna manera exactos que dicen que el tiempo de vida media del campo escalar, es decir, su tiempo de sobrevivencia alrededor del agujero negro de Kerr, va como 1 entre el valor absoluto de la parte imaginaria de la frecuencia, ¿okay? Ahora, el régimen superradiante, ¿a qué corresponde? Bueno, el régimen superradiante consiste en considerar una frecuencia imaginaria mayor que 0 y una frecuencia, y la parte real, perdón, menor que este término. El régimen superradiante se refiere a lo siguiente. Nosotros tenemos un agujero negro. Entonces, si nosotros hacemos incidir una onda, lo que va a pasar es que al incidir la onda, pues parte va a ser reflejada y parte va a ser transmitida. Entonces, lo que sucede aquí es muy curioso porque tenemos un agujero negro y por ahí consideremos que nosotros le hacemos incidir una onda. Entonces, lo que va a pasar es que la onda incidente, cuando tengamos la onda que es reflejada, va a ser mayor en amplitud que la onda incidente. Entonces, ¿qué es lo que parecería que está pasando? Pues que nosotros estamos obteniendo mayor energía del propio agujero negro. Esto que corresponde a la superradiancia. De hecho, hay estudios que estudian, incluso tratan ese tipo de agujeros negros. No sé si han escuchado estas bombas que le llaman. Entonces, la idea es considerar, por ejemplo, nosotros como si rodeara una zona el agujero negro, y por aquí tenemos el agujero negro. Entonces, le estamos haciendo llegar radiación, y como les había dicho, pues parte de la onda se transmite, se la come el agujero negro, y parte de la onda incidente se refleja. Entonces, lo que aquí pasa es que nosotros podemos imaginar como si tuviéramos aquí una barrera que de alguna manera, pues esta cosa de aquí va a rebotar. ¿Y qué es lo que va a estar pasando? Que va a ir ganando mayor energía. Entonces llega, refleja, se vuelve otra vez, refleja, y entonces va a llegar el momento en que esta cosa ya no va a soportar tanta energía y va de alguna manera como a explotar. Entonces, esta es la parte como de las bombas que les llamo aquí, pero la parte de la superradiancia corresponde a eso, ¿ok? Nada más es que la parte transmitida pues es mayor a la parte reflejada mayor a la parte incidente, pero pasa algo muy curioso. Cuando nosotros cuando se encuentra que la parte imaginaria es igual a 0 y la parte real corresponde precisamente a esto, es donde van a existir los estados ligados. Es decir, ahí sí vamos a tener, vamos a llamarlo así, configuraciones de equilibrio, ¿okay? Entonces nosotros nos vamos a enfocar en esto. Esta parte de aquí pues no va a ser de nuestro interés por el momento. Entonces, la velocidad angular del agujero negro, que es el término que aparece aquí, nosotros podemos darla en términos de el momento angular por unidad de masa y el radio del horizonte, ¿okay? Entonces, por simplicidad nada más déjenme hacer la analogía con que el agujero negro va a tener un cierto tamaño y una cierta rotación, ¿okay? Entonces vamos a considerar el radio del horizonte como si fuera el tamaño del agujero y la A como si fuera su rotación, ¿okay?
Nada más porque más adelante quiero tener esa idea intuitiva para entender a qué me refiero con esta parte de las configuraciones de equilibrio, ¿ok? Los términos que aparecen aquí pues son la RH pues va a corresponder al radio exterior y una R menos que va a aparecer por ahí al radio interior, ¿ok? Estas resultan de resolver esta delta igual a 0, entonces uno encuentra los radios, los radios del horizonte, ¿ok? Entonces, de hecho, si ustedes recuerdan el radio de Schwarzschild, pues nada más tiene un radio del horizonte y un horizonte de eventos, perdón, pero el agujero negro de Kerr pues va a tener dos, uno interior y uno exterior. El exterior va a estar dado cuando consideramos el signo más y el interior va a estar dado cuando consideramos el signo menos, ¿ok? Pero el radio del horizonte generalmente se le llama al exterior, ¿ok? Entonces podemos ver que si nosotros apagamos la rotación, pues vamos a tener aquí el 2m que ya conocemos de Schwarzschild, ¿ok? Y se unen, pareciera que tener dos radios del horizonte pues, se vuelve uno solo, ¿ok? Porque también esta parte de aquí pues lleva a R igual a 0, ¿ok? Entonces la existencia de un agujero negro de Kerr de las propias ecuaciones pues requiere que el momento angular por unidad de masa pues sea menor a m, menor o igual, ¿ok? El menor vamos a llamarlo el caso subextremo y el igual vamos a llamar el caso extremo, ¿ok? De hecho lo llaman cuando A es igual a m, el caso extremo, el de rápida rotación, ¿ok? Entonces imaginemos que esta A puede tomar valores, menores o iguales que m, entonces se está rotando y en el momento que toma m, pues es la máxima rotación que va a tener el agujero negro, ¿ok? Bueno, ahora les voy a presentar la parte esta de nosotros. Una vez que tenemos el campo escalar, pues ya dijimos que lo íbamos a descomponer de esta forma para encontrar pues estados ligados. Entonces, si ustedes introducen esta forma del campo escalar dentro de la ecuación de Klein-Gordon, pues nosotros lo que vamos a encontrar es que estas funciones pues van a ser separables, es decir, ¿se acuerdan que nosotros habíamos pintado aquí una phi que dependía de r-teta? Bueno, pues no solamente va a ser una función que depende de r-teta, sino también va a ser separable, es decir, vamos a poder separar esa función que dependa únicamente de r y que dependa únicamente de teta. Aquí aparecen los otros términos que ya les había mencionado. Entonces, las funciones angulares, cuando uno la introduce, pues no va a ser otra cosa más que algo que llaman los armónicos esferoidales, ¿ok? Que son parecidos a los armónicos esféricos, pero aquí tenemos esta parte de esferoidal y nosotros vamos a ver que esta ecuación o los armónicos esferoidales se reducen a los armónicos esféricos una vez que apagamos la rotación, ¿ok? Entonces, esta es la ecuación de los armónicos esferoidales. No es que esta sea la ecuación, sino presenta la forma de los armónicos esferoidales, porque aquí aparece pues parte del agujero negro, ¿no? Propiedades del agujero negro, vamos a decirlo así. Entonces la parte angular nosotros la asociamos con la de los armónicos esferoidales y la idea es que dice uno, bueno, si ya tienes los armónicos esferoidales, pues existen soluciones a esta ecuación, entonces pues presentan una cierta forma, ¿no? Entonces estas constantes KLM van a ser de importancia para este caso de la parte subextrema del agujero negro de Kerr. Uno considera las constantes de separación dadas por la siguiente forma. Aquí se las pinto. Estas pues nosotros las tomamos de este libro porque pues ya están dadas de forma explícita. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, en realidad si uno considera la ecuación de los armónicos esferoidales con nuestra ecuación angular, pues hay que tomar en realidad las constantes que aparecen de la ecuación de los armónicos esferoidales esta forma, ¿ok? Entonces esta la igualamos a esta parte de aquí, entonces podemos ver que aquí aparece una serie. Nosotros tomamos 4 términos nada más de la serie consultando los de esta bibliografía. Entonces prácticamente tenemos ya las constantes de separación que relacionan la parte angular con la parte radial, ¿ok? Entonces ahora lo que viene es, aquí les muestro unas soluciones, miren, de los armónicos esferoidales considerando ciertos valores de las A's, ¿ok? Entonces, digamos así que para ciertos valores de las rotaciones y pensémoslo, le digo nada más es la analogía como si el tamaño del agujero negro fuera de 0.5, ¿ok? Entonces, imagínense que ¿qué es lo que les estoy mostrando aquí? Bueno, la parte angular que del campo, una vez que tomo un tamaño de 0.5 del agujero negro y lo roto 0.399 o 0.133 y la parte angular pues va presentando
esta forma. ¿Y aquí estás poniendo la simetría de reflexión en el plano teta pi o algo así, o nomás te salió, digamos, de las ecuaciones? Sí, aquí consideramos esa simetría, pero estas soluciones nosotros las resolvimos, es decir, estas son soluciones de esta ecuación y establecimos condiciones de regularidad en los polos. O sea, sí se puede suponer la simetría, pero nosotros la hicimos general, digámoslo así. Ajá. Pero sí de las mismas figuras se ven que hay esa simetría respecto al plano ecuatorial. De hecho, desarrollamos ahí un código numérico que nos permitiera resolver tal cual la ecuación diferencial de segundo orden, pero con apropiadas condiciones de regularidad. Y es muy importante esas condiciones de regularidad porque esto fue lo que nos llevó a nosotros a encontrar ciertas inconsistencias con el caso subextremo y extremo. ¿Okay? Pero entonces uno podría pensar que ya tengo la parte angular resuelta del campo escalar y presente de esta forma. Entonces lo que nos falta ahora es pues la parte... Sí. Esta yo la podía truncar. Para empezar, la parte de la serie, pues, no es tan fácil de encontrar todos los coeficientes. Entonces, los estudios que se han realizado también consideran de 4 a 5 términos por la complejidad. Y otra, porque estos términos de aquí, a medida que vas considerando más, pues se vuelven de alguna manera despreciables. Entonces ya las soluciones no cambian tanto. Entonces nosotros, es una buena pregunta porque nosotros hicimos unos check-in de lo que sucede cuando nosotros consideramos más términos. La contribución ya no es tan notoria, ¿no? Entonces aquí nosotros truncamos, pero sí puedes considerar. No has hecho, pasa algo muy delicado con el código porque la precisión que nosotros utilicemos de los valores de A va a ser muy importante. Entonces, si nosotros consideramos más término, pues tendremos una mejor precisión, pero no es tan notoria si nosotros truncamos hasta ciertos términos. ¿Okay? Otra cosa también, como parte de la respuesta, es que cuando ustedes toman el primer término, es el término más grande. Entonces ya los otros solamente van a ser contribuciones de orden de 1 por 10 a la 6, a la 5. Entonces ya no van siendo tan importantes para nuestro caso de estudio. ¿Okay? Entonces, ahora viene la parte radial. Cuando uno sustituye la ecuación, pues la parte que obedece, o la ecuación que obedece la parte radial, no va a ser otra cosa más que una ecuación que se denomina la ecuación radial de Tukhulsky. Esta ecuación ya se ha estudiado y aparece dentro de nuestro sistema, entonces la idea es resolver. Entonces, esta es la forma que presenta esta ecuación para las partes radiales. Aquí una notación que yo estoy utilizando es estos números. Les voy a llamar por el momento números cuánticos porque van a cuantizar no en la forma de la mecánica cuántica, sino una cuantización que más adelante les voy a comentar. Entonces, esta notación, la de n, m y l, pues va a corresponder a los números cuánticos m y l que aparecen similares a los armónicos esféricos, pero para este caso los armónicos esferoidales. Y esta n va a estar asociado con la parte de la función radial que va a corresponder al número de nodos que presenta la ecuación radial. Como les dije, la analogía viene con lo del átomo de hidrógeno. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando resuelven el átomo de hidrógeno, tienen la parte angular y la parte radial. Entonces, la parte radial pues presenta ciertos nodos, ¿no? Dependiendo del número cuántico principal. Entonces, aquí nosotros también vamos a asociarle esa n al número de nodos de la ecuación radial. Y no olvidemos que estamos tratando el campo pues como un conjunto de modos, ¿ok? Entonces, estos términos pues, que aparecen aquí, pues aquí están las constantes de separación relacionadas con la parte angular. Esta h, pues, se las presento de esta forma. Entonces, una cosa de la que nos podemos dar cuenta es que esta se anula en el horizonte de eventos, ¿ok? Entonces, esto va a ser importante porque cuando uno establece condiciones regulares hay que considerar, pues, desde dónde vamos a partir nuestro estudio. ¿Okay? Entonces, nosotros estamos interesados en encontrar estados ligados. ¿Okay? Esos estados ligados se les ha dado un nombre, les llaman nubes. ¿Okay? Entonces, las nubes van a ser estas configuraciones de equilibrio del campo escalar con el agujero negro. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que nosotros únicamente vamos a tener nubes cuando nosotros tengamos una frecuencia del campo así. ¿Okay? Entonces, imagínense por lo que les platiqué anteriormente que esta parte, si ustedes consideran el campo escalar y digamos que ustedes le meten una frecuencia, como vimos anteriormente, pues puede comerse el agujero negro, o si le meten otra frecuencia, pues esta
llegamos al régimen de superradiancia, pero si tomamos podemos encontrar estados ligados. ¿Okay? La idea de nubes, pues pienso yo que es por la parte de lo que consideramos como nubes, ¿no? Entonces, como tener estas configuraciones en analogía pues con ahí cierta materia que está alrededor de este. Sí. De alguna forma lo que consideran es que como que el campo escalar se queda orbitando. Exactamente, exacto. O sea, este campo de materia, vamos a decirlo así, o este campo escalar, pues es un campo masivo, entonces contiene materia. Entonces la idea que tú mencionas, así es. O sea, como si este campo se quedara quieto ahí. ¿Ok? O sea, hay que diferenciar, por ejemplo, cuando uno, y lo menciono, cuando uno estudia, por ejemplo, discos de acreción. Cuando uno estudia discos de acreción, ¿qué es lo que pasa? Pues consideramos materia, ¿no? Y esa materia, ¿qué le está pasando? Pues se le está comiendo el agujero negro, ¿no? Entonces lo que nosotros queremos es no considerar ese tipo de materia, sino modelar un campo escalar, y entonces ahí lo que vamos a tener es que ese campo escalar pues se quede quieto, se quede en equilibrio con el agujero negro. ¿Okay? Entonces, si ustedes se fijan, algo que va a aparecer más adelante es que nosotros no tenemos en sí un agujero negro de Kerr. Tenemos un agujero de Kerr más un campo escalar. Ese es nuestro sistema. ¿Okay? Y entonces la idea, les digo, es encontrar esos estados ligados que de alguna manera, pensémoslo así, están orbitando pues nuestro agujero negro, ¿no? Entonces por eso les hacía la analogía con la parte atómica, y de hecho hasta el nombre viene de ahí, ¿no? Cuando ustedes consideran un átomo, ¿qué es lo que consideran? Pues una nube electrónica, ¿no? Entonces aquí es nube escalar. Oye, ¿Okay? tengo una pregunta. Claro. Pero, pues, tú nos diste la solución de Kerr al inicio, que es para vacío. O sea, la vas a tener que cambiar. ¿Mande? O sea, tú nos diste al inicio la solución de Kerr, que corresponde al caso vacío. Pero, pues, ahora ya tienes un tensor en qué momento. Sí. ¿Vas a cambiar esa solución? Es que la idea aquí es, nosotros estudiamos como el campo escalar, pero con un espacio-tiempo de fondo fijo. Entonces, solo quieres ver como la dinámica del campo escalar. Exactamente. Y Sí. Sí, de hecho, sí hay trabajos de este estudio de la pregunta que tú realizas, que es resolver la ecuación de tipo Kerr con el campo escalar, es decir, como el sistema completo. Pero nosotros aquí nos vamos a enfocar en lo que pasa hacia afuera, o sea, del horizonte de eventos hacia afuera, que es prácticamente nada más considerar la dinámica del campo escalar. Sí, que es lo que haces con la ecuación de Klein, ¿no? Exactamente, exactamente. Nosotros ahorita estamos estudiando la ecuación de Klein-Gordon, pero con el espacio-tiempo de Kerr. Sí, claro. Por el laplaciano que aparece. Exactamente. Ajá. Pero uno podría, como menciona Cristian, podríamos estudiar el sistema completo. ¿Okay? Entonces, como parte de trabajo a futuro es generalizar eso. Es decir, no considerar una métrica de fondo fija, sino una métrica que sea estacionaria y axisimétrica, ¿no? Que el caso de Kerr es un ejemplo de ella, pero bueno. Es que tú estás, o sea, sí. O sea, está muy interesante lo que dices de ver si se podría hacer, porque entonces tu condición de que vaya a ser estable el campo, que es que lo que te da la frecuencia, depende de que el fondo sea fijo, ¿no? O sea, si fuera dinámico, pues el análisis lo tendrías que utilizar, no sé. Exacto, y algo que hay que notar es que, o sea, independientemente de que el espacio-tiempo fondo sea fijo, es que estas nubes existen para el caso de Kerr. Para Schwarzschild no hay. Si uno considera, y más adelante se los voy a mostrar, pero si uno considera el campo escalar, no, alrededor de un agujero negro de Schwarzschild uno encuentra que no existen configuraciones. O sea, la frecuencia cero y se lo va a chupar o algo así. De hecho, lo que bueno, más adelante les platico, o sea, prácticamente el campo escalar se anula. O sea, les digo, como si se lo tragara el agujero negro. Pero más adelante lo voy a justificar de una forma, para mi gusto, pues, elegante de cómo sucede eso, ¿no? Entonces, bueno, sí. Y a nivel, por ejemplo, lagrangiano, ¿cómo acoplas el campo escalar? ¿Nada más con la derivada covariante? Hay que agregarlo en el término de materia. No, o sea, pero es que, o sea, para acoplarlo a la gravedad, nomás suma lagrangiano de materia con lagrangiano de Ising-Hilbert. Sí. O sea, justo. Sí, eso llevaría a nosotros tener las ecuaciones del sistema completo, de resolver el agujero negro, no de Kerr, no de vacío, sino en conjunto de... O sea, solo pones como el lagrangiano del campo escalar, pero con derivadas covariantes, está complemento mínimo, ¿no? Exactamente. Y de hecho lo que dijo su compañero Cerrato es, yo estoy considerando como la dinámica del campo escalar. O sea, yo me estoy fijando en el campo escalar, que es lo que le sucede, digamos, cuando lo pongo a interaccionar con el agujero
negro de Kerr. Sí, porque sí, les digo, sí hay trabajos donde obtienen esta solución completa de considerar que está el agujero negro de Kerr y el campo escalar. ¿Okay? Bueno, entonces nosotros, fíjense, nosotros tenemos que las configuraciones escalares, estas nubes están caracterizadas por tres, les llamo números cuánticos, que son la n, la l y la m. ¿Okay? La n pues es de relevancia en la parte radial y la l y la m en la parte angular, ¿okay? Que viene de los armónicos esferoidales. ¿Okay? Pero de aquí les digo, nada más repito estos números cuánticos porque vamos a ver cómo se nos cuantiza el agujero negro, pero no desde el contexto de la mecánica cuántica. ¿Okay? Por eso, entonces n determina el número de nodos de la función radial y el número m pues va a ser un entero que satisface la misma relación, y esta les digo viene de los armónicos esferoidales, tal cual como aparece en la parte del átomo de hidrógeno, y nosotros consideramos pues los armónicos esféricos. ¿Okay? Entonces aquí lo que yo quiero mostrarles este caso es el caso no extremo o subextremo, ¿okay? En el que nosotros nada más consideramos un momento angular del agujero negro que está dentro de este intervalo. ¿Okay? Entonces lo que aquí digo es que para un radio del horizonte dado y números fijos, nosotros vamos a obtener un valor específico de A, ¿okay? Que va a determinar pues nuestra configuración localizada. ¿Qué quiere decir? Bueno, vamos a pensar que yo fijo los valores L y M y le fijo un tamaño al agujero negro. ¿Okay? Entonces fíjense lo interesante que va a ser, porque parecería que va a haber nada más ciertos momentos, cierta rotación, le voy a llamar, del agujero negro, para el que vamos a tener también configuraciones de equilibrio. ¿Okay? O sea, no me basta con decir el agujero negro tiene tal tamaño. Entonces yo lo puedo hacer rotar a cualquier momento, con cualquier momento angular, y voy a tener configuraciones. No, de ahí viene la parte de cuantización. O sea, para cada tamaño de agujero negro, vamos a pensarlo así, yo lo tengo que rotar de cierta manera para obtener esas configuraciones. No sé si me explico. Entonces, esa es la parte que yo por eso les he mencionado, para nosotros tener como una interpretación de lo que sucede. ¿Okay? Entonces, imagínense que ustedes tienen ahí el campo escalar y ponen el agujero negro. Entonces, les digo, aquí está el agujero negro de cierto tamaño, entonces hazlo rotar con cierto momento angular y vas a tener configuraciones, si no, no. ¿Ok? Sí. Y dado un tamaño del agujero negro, ¿siempre encuentras una frecuencia en la que lo puedes hacer rotar? Sí. Eso es lo que vamos a mostrar a continuación. Entonces, sí, para el caso de, nuevamente repito, de Kerr, ¿no? Entonces, sí hemos estado haciendo estudios también del caso de Kerr-Neumann, y también aparece, pero bueno, vamos a enfocarnos aquí en esto. Pero aquí miren, cuando ustedes consideran la masa y la velocidad angular del agujero negro, estas también resultan cuantizadas. ¿En qué sentido? Bueno, yo ya les había dicho que tenemos un tamaño del agujero negro y tenemos estos números cuánticos L y M, y entonces nosotros podemos escribir la frecuencia del agujero negro y la masa del agujero negro en términos de estos parámetros, ¿sí lo ven? Entonces, si yo fijo el RH, el radio del horizonte, pues lo que voy a buscar es el valor de A, ¿no? Entonces, aquí viene también como una especie de cuantización de estos valores, ¿no? Entonces, parecería obvio, intuitivo, de que una vez que yo tengo ese radio, pues va a tener específica una masa y una rotación del horizonte, ¿ok? Esto como consecuencia de que para los estados ligados, pues nosotros tenemos un número discreto de valores de A, de rotación, le voy a llamar por el momento, ¿ok? Entonces, vienen aquí, algo que es importante es la parte numérica, que son las condiciones de regularidad y los resultados numéricos, ¿ok? Oye, espera, sí. Antes de que sigas con eso, no entendí de dónde te salió la A cuantizada, o sea... o sea, si resulta que A tiene valores discretos y los sustituyen en esa fórmula, pues sí, ya está. Mi pregunta es de dónde salió que A de repente nomás toma ciertos valores. Lo voy a preguntar a responder así. Imagínate que yo les había dicho de la existencia de los estados estacionarios. ¿Sí? Entonces, si tú te acuerdas, esa condición de la frecuencia, nosotros vamos a tener que es cuando es igual a m omega h. Sí. Entonces, si tú, por ejemplo, quieres o das una cierta frecuencia del campo, pues te va a quedar en términos de la A. O sea, o das una o das la otra. Sí, exactamente. O sea, tú podrías dar la rotación del hoyo negro a priori y nada más decir cuál es la del campo. Ajá. Sí. O sea, la idea aquí es como un juego entre... Nosotros lo que queremos es, como estamos enfocados en el campo, pues como que especificamos qué tipo de agujero negro tenemos.
Entonces, lo que estamos tratando de ver es qué frecuencia le damos al campo. ¿Okay? Pero ahora, en este contexto, el análisis numérico que nosotros estamos realizando es, tengo un campo escalar, ¿okay? Tengo la condición de estados ligados, que es cuando la frecuencia del campo es igual a m omega h. Entonces, para esos casos, lo que nosotros queremos encontrar ahora es qué rotación le doy al agujero negro para tener estados ligados. ¿Sí? Exactamente, o sea, como que es como de, les digo, repito nuevamente, tengo el campo escalar y qué tanto lo giro, por así decirlo. Esas son nada más intuitivas, ¿no? Para que tenga configuraciones de equilibrio. Imagínense que ustedes encuentran un valor de A y dice, para este caso se satisface la condición esa de estados ligados, entonces hay que rotarlo a esa. Si le doy otra, ya no va a estar en equilibrio. ¿Okay? Pero entonces, ¿qué puedo hacer? Pues a lo mejor modificar el tamaño del agujero negro, o sea, de tal manera jugando ahí, ¿no? Pero bueno, la idea es esa. Entonces, una parte importante son las condiciones de regularidad y los resultados numéricos. Sí. Se me acaba de ocurrir una pregunta que claro. sería muy interesante, es que si tú estás en un régimen superradiante que generalmente eso hace perder un momento angular al agujero negro, bueno, ya se considera la interacción y que chupa cosas. Sí. Está medio, tal vez oscuro el tratamiento, pero mi punto es como que podrías estar en un régimen superradiante que se estabilice en un estado ligado. Esa es una buena pregunta, pero caeríamos en la parte esa, por ejemplo, de ¿mande? No. Sí, o sea, si nosotros consideramos esto de lo de superradiancia, lo de la superradiancia es como si nosotros le hiciéramos incidir una onda, por ejemplo, ¿no? Pero nosotros recordemos que nuestras condiciones, sería un caso interesante, pero nuestras condiciones es como que ponemos el campo escalar ahí y no se come nada el agujero negro ni tampoco saca nada, ¿no? Que eso ya lo sabemos. No, claro, o sea, definitivamente no está en este estudio que pregunté, ¿no? Pero pregunté como si se podría. Pero podría ser interesante. La verdad no he visto un estudio de esto, pero tal vez podrían encontrarse algunas configuraciones en el que se pueda establecer un equilibrio, pero por la parte de superradiancia pues vas a obtener justo eso, ¿no? La superradiancia viene de ahí, de que nosotros estamos como de alguna manera también robándole momento angular al agujero negro y pues va aumentando y aumentando, ¿no? ¿Okay? Porque aquí el ejemplo que les puse esto de las bombas, pues algo importante es esta capa, ¿no? Esta frontera, si no la tenemos pues la onda se nos va y ya, ¿no? Tendríamos nada más esa parte que salió. ¿Okay? Pero bueno, entonces las condiciones de regularidad me refiero a que una vez que nosotros establecemos las ecuaciones diferenciales a resolver, pues hay que encontrar qué condiciones deben de satisfacer o las condiciones de regularidad pues dadas en el horizonte, ¿no? Entonces, si uno hace ahí una álgebra dentro de las ecuaciones, pues nosotros encontramos estas condiciones de regularidad, ¿ok? Está dado por estos términos. Entonces, algo que notamos aquí nosotros es que justo la primera derivada y la segunda derivada aparece un término de cierta forma divergente, ¿no? ¿Y cuál es? Pues el que está dado cuando RH es igual a M. Entonces, ese corresponde al caso extremo, ¿okay? El que el agujero negro rota con su máxima rotación, ¿no? Entonces, desde aquí nosotros nos dimos cuenta que caía fuera de este estudio, ¿no? Entonces, pero se puede estudiar por separado y las condiciones de regularidad aparecen o son diferentes a esas y que son para el caso exacto, extremo, ¿ok? Entonces nosotros vamos a utilizar estas condiciones de regularidad. Entonces, aquí lo que nosotros tomamos fue, pues, la función radial en el horizonte, pues puede tomar un valor constante. Pero tomamos el valor 1 por simplicidad para comparar con algunos resultados que se han hecho de parte de Herrero y Benone, que aparece aquí en la bibliografía, pero utilizando otras estrategias, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, viene la parte numérica. ¿Cómo resolvemos nuestra ecuación? Pues la angular, de entrada ya está. Falta la parte radial. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues para encontrar estas nubes, que recuerden, estas nubes me refiero ya a las configuraciones de equilibrio, ¿ok? Entonces, para encontrar estas nubes, nosotros resolvimos la ecuación de la parte radial de manera numérica con las condiciones de regularidad mencionadas anteriormente, utilizando un resolvedor de Runge-Kutta de cuarto orden y un método de Schutting para encontrar los eigenvalores correctos. Entonces, hay por ahí unas condiciones también de frontera que se le pide a la parte radial y pasa igual que pedimos en el caso del átomo de hidrógeno. Entonces, la parte radial, que es lo que pasa en infinito, pues se va
yendo a 0. Nosotros también le pedimos eso a la parte radial, ¿no? Y ahora, ¿qué fue lo que hicimos? O si han escuchado lo del método de Schutting, pues fue plantear la ecuación diferencial, resolverla de manera numérica utilizando un resolvedor de Runge-Kutta, y entonces el método de Schutting lo hicimos sobre un parámetro. ¿Cuál parámetro va a ser? Pues la A. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Cuando nosotros escribimos de manera, con esas condiciones de regularidad, la ecuación radial, permítanme regresarme un poquito, esta de aquí, pues nosotros tenemos este valor de A, entonces ese fue nuestro parámetro de Schutting. ¿Y qué fue lo que fuimos haciendo? Pues un barrido de los valores de A una vez que se especifica el valor de RH. Entonces, ¿el método numérico en qué consiste? En nosotros fijar el RH, fijar el número M y fijar el número L. Entonces, nosotros usamos el Schutting, el A. Entonces, ¿cómo fuimos haciendo esa parte de manera numérica? Pues simple, de alguna manera, cuando ustedes utilizan Schutting y, por ejemplo, supongamos que las funciones radiales, aquí vamos a poner la parte radial y la función R, lo que hicimos es, una vez que tenemos ya las configuraciones, pues lo que pedíamos era que pasara esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes en el Schutting pueden utilizar un cierto valor de A, ¿y qué es lo que hace? Pues a lo mejor hace esto, por otro caso hace esto, entonces fuimos moviéndole ahí de tal manera que satisfaciera las condiciones de frontera, no sé si me explico, ¿sí? Entonces, eso fue lo que hicimos numéricamente. Ahora, fijando los valores de L y M, nosotros obtenemos algo que llaman las líneas de existencia, ¿ok? Esto es, de alguna manera, pues nada más es un plano donde tenemos la masa del agujero negro y su frecuencia, su velocidad angular en el horizonte. Entonces, aquí nada más les pinto 3 casos, es decir, cuando tomamos M igual a 1, M igual a 2 y M igual a 3, y de hecho tomamos L y M iguales. ¿Okay? Entonces, cada uno de estos puntitos, digo, no se puede apreciar a lo mejor mucho en esta parte de aquí, pero cada uno de estos puntitos es una nube. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de ellos tiene un radio del horizonte fijo y una rotación fija. Entonces, solamente van a existir estas configuraciones sobre estas líneas. Estas líneas de aquí yo las pongo puntuadas, pero son continuas de cierta forma, ¿no? Porque yo nada más especifico ciertos radios del horizonte. Yo dije, por ejemplo, punto 5, pero alguien pudo haber dicho punto 55, otro punto 55.1, etc. Entonces, las líneas de existencia corresponden a estas. Esta línea azul va a corresponder al caso extremo. ¿Ok? Entonces, el caso extremo, pues, deberían de vivir aquí. Entonces, nosotros en este estudio lo que podemos hacer es aproximarnos al caso extremo. ¿Ok? Cuando A es muy parecido a M. Entonces, eso también lo hicimos. De hecho, nuestro trabajo incluye 2 casos, el caso subextremo y el caso casi extremo, le llamamos. ¿Okay? Pero entonces, esas son las líneas de existencia, es decir, esas corresponden a configuraciones de equilibrio. ¿Vale? Como pueden ver, pues aquí está la parte cuantizada, ¿no? Solamente hay ciertos valores de A y de RH, vamos a decirlo así, en particular de A, para el que tenemos configuraciones de equilibrio. ¿Okay? Aquí les muestro unas soluciones radiales. Entonces, por ejemplo, esta corresponde para el caso fundamental con n igual a 0, L y M igual a 1, y nosotros aquí consideramos pues diferentes radios, diferentes tamaños, vamos a decirlo así, del agujero negro. Entonces, estas son las funciones radiales. Entonces, como ustedes pueden observar, pues aquí tienen un máximo y decae, ¿no? Aquí ya no le pinté más, pero cada una de estas corresponde a una función radial para el estado fundamental de las nubes escalares, ¿no? Entonces, esa es la forma de la parte radial. Si uno considera, bueno, más adelante va aquí. Esto, por ejemplo, miren, corresponde a la parte radial cuando tenemos el caso rápidamente rotante. Entonces podemos ver cómo nosotros, por ejemplo, cuando tenemos un radio del horizonte de un cierto valor, pues aquí lo que va pasando es que a medida que nosotros nos vamos acercando al caso extremo, de hecho aquí, como pueden ver, prácticamente en la tercera cifra decimales en la que estoy haciendo los cambios, pues ¿qué va pasando? Pues las derivadas empiezan a diverger, ¿no? ¿Y esto de qué viene? Pues viene de nuestras condiciones de regularidad, ¿no? ¿Vale? Entonces, eso nada más para mostrarles aquí lo que sucede con la parte radial, medida que ya el código ya no soporta el caso extremo, porque viene de nuestras condiciones de regularidad. Oye, sí. Una pregunta de las gráficas anterior. Claro. ¿Le sale del puro código que el campo es 0 en 0? No, es que no es 0. Acuérdate que la función radial en el horizonte dijimos que era
Exactamente, y le habíamos dado el valor 1. Solo que aquí es parte de la gráfica. O sea, no es del o sea, no se aprecia, pues. Pero esta empieza en 1. Sí, yo les había dicho que la condición de la función radial en el horizonte era 1. Y todas las empezamos en 1. Pero ya me hice bolas. Entonces, lo que graficas en el eje X, o sea, el radio del horizonte, ¿a qué valor corresponde? ¿Cuál? ¿Aquí? No, aquí lo que tú... O sea, esta R es como la parte radial, es decir, como si tú tuvieras la... No, claro, o sea, mi pregunta es, el RH es 0, 1... aquí están. O sea, se cuenta que aquí yo estoy pintando las funciones radiales para un cierto tamaño. O sea, que parece que se pegan nada más porque le das valores muy parecidos. Exactamente, sí. Entonces, de hecho, aquí parto de un punto 52 y a medida que me voy moviendo en ese tamaño, lo que yo veo por acá, digamos que es como si tuvieras una tablita. O sea, tengo el RH, tengo el A y vamos a poner que tengo el M, ¿no? Entonces, a medida que yo me voy acercando a punto 525, estos valores están casi iguales. Pero ahí presenta pues divergencias por nuestras funciones. ¿Y ese pico sí se va o sea, eso coincide con la gráfica que habías puesto antes? ¿Puedes ponerla? Sí. Por favor. ¿Cuál? ¿Esa? No, en la anterior. Esa. Esa cosa es un pico que se va al infinito, ¿no? ¿Cuál? El azul, el caso extremo. Exactamente, el caso extremo es una tal hipérbola porque, por ejemplo, lo que nosotros ahí tenemos es que la omega h de las ecuaciones es igual a esto. Entonces esto corresponde a esta hipérbola. Pero entonces lo que tú mencionas es que a medida que nuestros puntitos o nuestras nubes van tomando cada vez valores cercanos al extremo, pues vamos obteniendo comportamientos diferentes. ¿Sale? Entonces, esta es la gráfica para cosas normales y esta es cuando nos acercamos al caso extremo. ¿Okay? Esto de aquí nada más les presento unas soluciones para el caso L y M igual a 1 y diferentes nodos. Entonces, pues es como lo que tenemos en el átomo de hidrógeno, ¿no? La parte radial nosotros podemos encontrar con 1, 2 nodos, 3 nodos, el número de nodos que quieran, ¿no? Y aquí quizás les cause curiosidad por qué presento tantas cifras decimales. Y esto es de alguna manera por la precisión que queremos. Si por ejemplo uno le mueve aquí, le pone 2 o algo así, pues ya pasa lo que les decía aquí o le va moviendo. Entonces nosotros lo que quisimos fue tener mayor precisión de los datos, porque sí se vuelve relevante. Entonces, de hecho, por ejemplo, fíjense aquí, en este es más notorio. O sea, aquí tengo 0.133 y en los 3 podría decir, pues quédate nada más con eso, ¿no? Pero pues no sabríamos identificar para el de 0, 1 nodo, 2 nodos. Entonces les fuimos agregando más términos, ¿okay? Más cifras. ¿Okay? Pero ¿Perdón? ¿Fue a mano? Estos... ¿Y a ver qué salía? De alguna manera, la propia construcción del código, primero, mis primeros análisis sí fueron a mano, estarle moviendo ahí a la tercera cifra, darle, por ejemplo, el valor 4 y no, pues ya vi que se me fue, le doy el 5, ya vi que se bajó, entonces le voy moviendo. Pero ya después construí, de alguna manera, un código que hiciera los barridos, o sea, en automático, y ya nada más me presentara cuando, a medida que esta R se va haciendo más grande, pues tuviera ese comportamiento asintótico. ¿Okay? Eso forma parte de nuestro trabajo, desarrollar el código. ¿Okay? Nada más es una forma pictórica de mostrarles un espectro, ¿okay? Como aparece en cuántica con el término de las energías, ¿no? Aquí con el término de los valores de A. Entonces nada más es por hacer la analogía de que nosotros tenemos pues un espectro discreto de valores de A para estas configuraciones. ¿Qué significa tener un espacio muy denso de valores? Esto, por ejemplo, viene de que nosotros, o sea, partimos de ciertos valores y aquí nosotros solamente fuimos modificando el radio del horizonte. Es decir, por ejemplo, aquí, si ustedes se fijan, lo que hicimos pues fue mover esa RH. Entonces, aquí digamos que cada una de estas líneas sería o estaría asociada con cada uno de los puntitos que tenemos allá.
O sea, aquí porque tomé ciertos valores, pero uno en esta bandita, por ejemplo, puede encontrar más valores. Por ejemplo, ahí está entre el 0, no sé, un punto del 0.35 y 0.4, pero puedes encontrar más, pero están de alguna manera discretizados los valores. ¿Okay? Es decir, digamos que o sea, la idea es esta, nuevamente, para un cierto tamaño, nada más hay una rotación. ¿Okay? Entonces esa es la idea de escribir. Entonces les voy a platicar un poquito de teoremas de no pelo, que fue la motivación de nuestro trabajo, porque nosotros queríamos extender estos teoremas de no pelo, no sé si los han escuchado, que básicamente viene de esta conjetura de Wheeler que nos dice que para agujeros negros asintóticamente planos, estos quedan parametrizados o quedan caracterizados por únicamente 3 parámetros. En el caso general, pues viene siendo el agujero negro de Kerr-Neumann, y viene caracterizado únicamente por su carga, su masa y su momento angular. Así, ¿no? Entonces lo que nosotros queríamos era tratar de hacer un teorema de no pelo que incluyera pues la parte de agujeros negros de Kerr, porque se han hecho para simetría esférica. Entonces estos teoremas de no pelo ya han sido estudiados para el caso de simetría esférica. Solamente lo que hacen es cambiar ciertas hipótesis y de alguna manera pues da lugar a que la única solución es pues la de Schwarzschild, ¿no? Entonces, esta conjetura que menciona, bueno, que da Wheeler, está sustentada o respaldada por los teoremas de unicidad, que los teoremas de unicidad, simplificándolos de cierta forma, nos dice que todas las soluciones regulares de un agujero negro, asintóticamente planas, estacionarias exisimétricas dentro del sistema Einstein-Maxwell, están contenidos dentro de la familia Kerr-Neumann, ¿ok? Quiere decir que están caracterizados únicamente por M, Q y J. ¿Sabe? Entonces, estos teoremas de no pelo, nosotros les digo, se han hecho estudios y se les presenta aquí ciertas hipótesis y se van modificando. Entonces, aquí les pongo alguna bibliografía de cómo se hacen estos teoremas de no pelo, pero nosotros nos vamos a enfocar en una prueba que hicieron utilizando un método integral, ¿ok? Entonces, aquí voy a tratar de explicarles un poquito de esto, y es que para formar nosotros los teoremas de no pelo, unos utilizan esta condición de la conservación de energía-momento, y entonces asociados a los campos de materia, junto a la condición asintóticamente plana y de energía débil, y ya, encuentran que la solución es Schwarzschild, ¿no? Esas son hipótesis. Entonces, por ejemplo, si nosotros consideramos el campo escalar y el agujero negro, las únicas configuraciones posibles, pues, ¿qué nos va a dar? Que esto sea cero. Es decir, que la solución de Schwarzschild es la única solución en simetría esférica, y que si de alguna manera ustedes consideran un campo escalar, pues lo que van a llegar es que la única solución sigue siendo Schwarzschild. ¿Ok? Entonces, otras pruebas hacen uso de la ecuación de Klein-Gordon, en las cuales después de algunas manipulaciones matemáticas, pues les pedimos también, por ejemplo, que el integrando es no negativo, potencial convexa. Entonces, eso lo pueden consultar aquí. O sea, lo relevante para lo que quiero explicar es lo siguiente. Nosotros lo que hicimos fue, de todas esas técnicas que utilizan para probar los teoremas de no pelo, nosotros consideramos la ecuación de Klein-Gordon, ¿ok? Entonces vamos a ver, aquí consideramos el operador de Lambertiano. Aquí de la ecuación anterior pues pueden ver que multipliqué por el conjugado, y después de integrando sobre un volumen, pues llego a esto, ¿no? De esta ecuación. Vamos a partir de esto. Entonces, integrando por partes la ecuación anterior, pues llegamos a una integral de superficie. Entonces, aquí ya no las agrego, pero estableciendo las condiciones de regularidad, de frontera, uno llega a que esta integral de superficie se anula. ¿Ok? Esto a lo mejor no es tan explícito aquí, pero después les paso la bibliografía. De hecho, en el artículo que hemos realizado establecemos con mayor detalle esto. Entonces, por cuestiones de tiempo, créanme que esa parte se anula, está totalmente justificado, pero por el teorema de Gauss, entonces, como esto es igual a esta integral, quiere decir que esta integral se anula. Entonces, lo que vamos nosotros, aquí están las fronteras que se consideran, pero nos vamos a enfocar en este término. Entonces, a partir de esas condiciones de frontera, nosotros concluimos, y utilizando ese método integral, que esta integral pues tiene que anularse. ¿Ok? Y para que esto se anule, pues el integrando es el que tiene que ser cero para un campo escalar dado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, vamos a considerar un ejemplo. Vamos a considerar el caso no rotante.
caso no rotante, pues va a corresponder a Schwarzschild y es considerar una A y por tanto una frecuencia igual a 0 y corresponde al caso esféricamente simétrico, pues tomamos m igual a 0. Entonces, este término, acuérdense de estos dos términos, entonces este término de aquí a que es igual, pues este término va a ser igual a esto. ¿Ok? Haciendo el álgebra. Y este término de acá, pues es un término que de alguna manera es cuadrático. ¿Ok? Positivo. Entonces, este término de aquí, pues también va a ser positivo de las condiciones de regularidad. Y de hecho, pues aquí lo tenemos, ¿no? Por ejemplo, el GRR es igual a esto y esto es siempre positivo para del horizonte hacia afuera. Entonces, la integral se satisface, esto va a ser igual a 0, pues si esto es igual a 0 y la única solución que existe es que cada término se anule, ¿ok? Porque estamos sumando dos cosas positivas. Entonces, la única forma es que cada uno de estos términos se anule y pues para anular ese término, pues concluimos que es 0, ¿ok? Entonces, de este método pues se deduce que de alguna manera la única solución es Schwarzschild, ¿ok? Pero pasa algo diferente cuando consideramos la rotación. Cuando consideramos rotación, que ya no se trata de Schwarzschild sino un agujero negro de Kerr, ese término que aparece de esta ecuación que le voy a llamar el término cinético, acuérdense de esta parte de aquí, de estos dos términos. Entonces, uno va con la masa del campo escalar y el otro es el que llamo el término cinético. Entonces, para el caso de Kerr, pues uno haciendo el álgebra llega a esto, ¿ok? En estos casos, en el caso de Kerr, pues tenemos que esto es positivo, para cuando te consideramos este radio, por lo que este término de aquí es no negativo, ¿ok? Entonces, todo esto de aquí es, de alguna manera, positivo o no negativo, ¿ok? Entonces, nosotros de la integral de volumen está ahí, pues es el integrando, pues ya tenemos que esta acá es de alguna manera este término de acá y este término de acá pues va a corresponder a la parte esa que ya les mencioné que es positiva. Entonces, bueno, al final de cuentas el integrando se escribe así, ¿no? ¿Ok? Entonces aquí está la parte de la K y aquí está la M. Entonces, pero ese integrando vimos que pues por el teorema de Gauss tiene que ser idénticamente 0. Entonces, la idea aquí es lo siguiente. Si existen soluciones no triviales, es decir, cuando esta phi no es 0, se tiene que satisfacer esta desigualdad, ¿ok? ¿Esto de dónde viene? Viene de la ecuación anterior, de aquí, ¿ok? Entonces, esto se tiene que satisfacer. Entonces, en alguna región del espacio-tiempo. Entonces, para que el primer término de la ecuación anterior compense el término no negativo, que es este, nosotros tenemos que, de alguna manera, fíjense, o sea, del teorema de Gauss, yo tengo que la integral de esta y tiene que ser igual a 0. Entonces, ese integrando es igual a todo esto. Este término de aquí ya vimos que es no negativo. Entonces, para que esta integral se anule, pues esta cosa de aquí se tiene que anular, ¿ok? Pero lo que pasa ahí es que en el caso de Schwarzschild esa integral se anulaba dando lugar a que el campo era 0. En este caso el campo no va a ser 0 y aún así mi integral se va a anular, por lo que da lugar a que existen configuraciones no triviales, ¿ok? Aquí les muestro nada más una gráfica de este término que llamé el término cinético, que está dado por esto, que prácticamente es la parte que va a compensar la parte positiva. Entonces no sé si se entiende que tengo una parte positiva y una parte que no sé cómo es, pero de alguna manera para que satisfaga esa condición tiene que tener una parte negativa. Entonces nos dimos a la tarea de hacer una gráfica. Entonces pueden ver que toma un cierto valor y a partir de un cierto punto de por aquí se vuelve negativo para cualquier lado. Entonces esta parte de aquí compensa a la parte positiva, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea o en resumen esto? Pues de alguna manera lo que nosotros encontramos es una justificación de manera heurística, le llamamos nosotros, de la existencia de estas nubes escalares a partir de este método integral. Una cosa de nuestro trabajo fue la parte numérica, que les mostré, que existen. Y otra parte es como una parte más formal de justificar la existencia de estas nubes. Y estas vienen a partir del método integral que se utiliza para simetría esférica, en analogía con él. Entonces nosotros lo que encontramos es que existen soluciones no triviales, ¿okay? Que de alguna manera pues viene reflejada en que esta parte de aquí pues tiene una parte negativa que compensa la parte positiva, sí. Oye, y, o sea, ahorita que le sacaste la vuelta al teorema, o sea, esencialmente
cuando nos dijiste del teorema de Nopelo, usaste que no dependía del tiempo. Ajá. O sea, como que la componente TT de la métrica la mataste, entonces ya te quedaban bruscas positivas y... Sí. cero. Ok. Mi pregunta es, por ejemplo, que ahora las prendes, pero imagínate en tu caso que tienes el fondo fijo, o sea, las componentes de la métrica ya están dadas. Ujú. La pregunta es, si este método, que la integral te dé cero, pero que ya aprendiste las partes que son negativas, ¿no puedes concluir de ahí la condición de las frecuencias? O sea, decir, pues si yo proponía un campo que tuviera la dependencia armónica, Ujú. concluir de ahí nada más cuáles son las posibles frecuencias para que existan y poder que no se cumpla el teorema de Nopelo y que la integral sí sea cero, ¿no? Es que esa es la parte que nos gustaría. En el caso extremo, por ejemplo, sí lo encontramos de manera exacta y algo así, pero en este caso, o sea, cuando nosotros trabajamos de estos términos, aquí de alguna manera está implícita la frecuencia, o sea, aquí, escrita, pero no hay una forma de obtenerla a partir de aquí, es decir, o sea, cuando tú... No, pero si te regresaras, ¿te das cuenta? Regresaste a la anterior. A la integral. Sí, o sea, si metieras ahí todo, Ujú. todas las componentes de la G las metieras, la omega H las metieras y todo. Sí. Y igualaras eso a cero, no, de ahí no se puede despejar. No, o sea, aquí, o sea, por eso nosotros, de hecho, utilizamos la parte numérica, o sea, aquellas gráficas vienen de nosotros graficar solo este término. O sea, o sea, no hay específicamente como que, o sea, eso sería lo primordial porque así ya tendríamos los valores exactos, pero no hay forma como de despejar o de decir de manera exacta, para esta frecuencia aparecen aquí el término negativo. Entonces lo que nosotros hicimos fue graficar esto y darnos cuenta que hay una parte negativa, pero de alguna manera no tenemos la frecuencia exacta. Entonces, o sea, esto fue como la parte de probar que la existencia de un término negativo que compensa un término positivo nos da de manera heurística la existencia de estas configuraciones. Es decir, nosotros empezamos con el método integral y ¿qué fue lo que concluimos? Que existen valores de phi que no son nulos para los que este método integral nos da cero. Y eso es pues de que existen estas configuraciones. ¿Y cuáles son esas configuraciones? Pues lo que llamé las nubes. ¿Vale? Entonces, bueno, ya esa es la parte central de este trabajo y entonces como conclusiones, pues yo tengo que la técnica integral usada para probar los teoremas de Nopelo para un campo escalar complejo en un escenario con simetría esférica ha sido utilizado para entender de una forma heurística la existencia de estas nubes escalares en un espacio-tiempo de Kerr. ¿Okay? Entonces es como esta palabrita de heurística porque pues de alguna manera lo vimos a partir de ahí. Entonces nosotros intentamos en un principio tratar de generalizar estos teoremas de Nopelo, pero los términos se nos volvían complejos, no sabíamos cómo manipularlos y después nos dimos cuenta pues, que existían estas cosas llamadas nubes y nos enfocamos al estudio de las nubes. ¿Okay? Entonces, otra de las conclusiones es que cuando las nubes escalares existen, la integral desaparece debido a la presencia de términos negativos que compensan los términos positivos, o sea, así de simple en la manipulación matemática. ¿Okay? Entonces, tales términos negativos están ausentes cuando no hay rotación y la única forma para que la integral se anule es por la ausencia de pelo. ¿Okay? Entonces, es lo que les di en el ejemplo para el caso de Schwarzschild. Por ejemplo, apagan ustedes la rotación y la única parte para que esa integral se satisfaga es que el campo sea cero. Pero que no eso le dan la vuelta también suponiendo que tiene dependencia armónica, o sea, como esto de las nubes escalar, como esto de las estrellas de bosones. O sea, las estrellas de bosones sí son configuraciones estáticas esféricas, como el campo de P sí tiene que depender de T. Sí. O sea, si no depende de T, pues sí se sigue el teorema de Nopelo. Pero si o sea, tiene una dependencia armónica, incluso en el caso esférico, sí puede sobrevivir, ¿no? Eso no lo sabría, pero da la idea de que nosotros aquí lo que nosotros tenemos son estas configuraciones, precisamente las estacionarias. Sí, claro, o sea, es más general. Exactamente, o sea, lo que tú dices es como tratar de extenderlo un poquito más, ¿no? O sea... Ver como el caso sin rotación, quiero decir. ¿Para el caso cuál? ¿Sin rotación? Sí. Es que para el caso sin rotación lo que nosotros, se toma es el caso de Schwarzschild y entonces le pones el campo y a partir del método integral, digamos que después de un cierto
tiempo que va a pasar, pues ya no va a haber campo. Aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Tienes el agujero negro de Kerr, le pones el campo escalar y digamos que después de un cierto tiempo que vas a tener, pues configuraciones. O sea, si tú le quitaras la rotación, como la frecuencia te quedó dada para tener estados ligados, en ese caso te daría 0. Exacto. Sí. O si no te daría un super radiante o algo así. Exacto. Exacto. Entonces las nubes escalares hay que tomar en cuenta que su existencia pues viene a partir de esta parte que les dije, o sea, de tomar una frecuencia igual a esto. Pero, a ver, entonces una pregunta de opinión. Entonces, ¿la gente que estudia estrellas de bosones estáticas está muy chafa? Porque, por lo que acabamos de discutir, digamos. Pues lo único que hacen es que ahí pues nada más consideras tú la descomposición del campo escalar, pero no tienes un espacio, bueno, no tienes un agujero negro. Entonces es encontrar prácticamente ese tipo de configuraciones de campo escalar. De hecho, eso es lo que lleva a la formación de estrellas de bosones. O sea, la gente se da cuenta de que consideras tú un campo escalar y ¿qué es lo que va a empezar a pasar? Pues va a empezar a juntarse, digamos, el campo hasta que alcance un equilibrio, ¿no? Okay. Entonces, otra parte ya para terminar, pues nosotros tenemos que los espacios-tiempos que contienen agujeros negros con menos simetrías. ¿A qué me refiero? Pues a las partes que no sean escenarios esféricos y estáticos poseen serios obstáculos para una generalización. ¿Okay? Y otra cosa es que aquí precisamente lo menciono, las estrellas de bosones rotantes si colapsan pueden producir una nueva clase de agujero negro dotado con nuevos tipos de números, ¿okay? Aparte de los parámetros M y J. Es decir, ustedes por ejemplo tienen aquí, bueno, el agujero negro de Kerr y un campo escalar, entonces eso ya no es un agujero negro de Kerr propiamente dicho, es un nuevo tipo, vamos a llamarle como de configuración. Entonces esta podría también colapsar y formar un nuevo agujero negro que como ya no es Kerr, pues ya no va a estar parametrizado o ya no va a estar caracterizado por estos parámetros, sino por otros parámetros más que están asociados al campo escalar, ¿ok? Y bueno, esto sería todo. Gracias. Ya pensé en lo que te dije, pero no, es que las estrellas de bosones sí resuelven el sistema Einstein campo escalar. Sí, de hecho es el sistema completo. Ajá, de hecho la idea de las estrellas de bosones precisamente es eso. De hecho ya hay unos trabajos donde te plantean el sistema que hay que resolver y encuentran esta parte de las estrellas de bosones, pero es el sistema completo. Sí, y acá nosotros nos enfocamos como en la parte esa de tengo aquí como mi espacio-tiempo de fondo fijo y nada más le pongo una especie de campo escalar y veo qué le sucede al campo escalar. Y la idea ahorita de un proyecto a futuro es pues considerar un espacio-tiempo estacionario axisimétrico, pero un poco más general, ¿no? Sin que sea pues Kerr, ¿no? De hecho, el doctor Carlos Herrero resuelve el sistema completo para un tipo de agujero negro que no es propiamente Kerr, sino es como de tipo Kerr que le llaman, ¿ok? Pero ellos lo resuelven de forma completa, establecen su sistema de ecuaciones y lo que nosotros queríamos ahorita es hacer esa extensión a que el espacio-tiempo no sea fijo. ¿Okay? Entonces, sí. ¿Y no hay más términos de acoplamiento que puedes meter como FIR, por ejemplo? Eso no puede haber un término de acoplamiento FIR. Aquí seguramente se puede estudiar, o sea, aquí nosotros de hecho también como parte del proyecto futuro aquí si ustedes se fijan yo nunca consideré la autointeracción, entonces eso también se podría tomar. Entonces la idea de lo que nosotros también estamos trabajando es considerar más cosas, ¿no? Entonces sí, pero lo interesante y de alguna manera pues importante es que si no se han estudiado pues se pueden estudiar, okay. Pero hasta ahorita nada más es esa parte de acoplamiento mínimo. Bueno, yo igual me quedó la duda, creo que habías dicho que se podía calcular algo como vida media del campo, que iba como uno entre la omega, la frecuencia imaginaria. La parte imaginaria. Ajá, pero pues eso me suena que tiene que salir de campos, ¿no? Sí, ahí en esa parte no estoy muy familiarizado con ese estudio, les puedo pasar la bibliografía,
pero es una parte en la que ellos estudian, digámoslo así, prácticamente es cuánto sobrevive el campo escalar en interacción con el agujero negro. Ajá. Entonces lo que encuentran es precisamente eso. Y de hecho también hay cálculos en los que pues uno diría, ¿y cómo llegan a eso? Pues sí lo realizan de manera analítica. Sí, pero ahí no se refiere a como proceso de dispersión o algo así, Ah, sino no. que le salió una cosa con una exponencial real. Ujú. Entonces era como ¿eh? Sí, pues como las cosas que se aplastan y ves cuando te da lo Exacto. O sea, como lo dice Peter, o sea, tienes ahí la forma del campo escalar y entonces como tienes ahí la omega t, pues va a llegar un momento en el que esa cosa va a desaparecer, se va a anular de alguna manera, te crece exponencialmente. Entonces a partir de ahí pues puedes encontrar el t, que es el tiempo de vida media, ¿no? Vamos, es como esa analogía, y lo rescatable de aquí es que, o sea, el agujero negro no soporta el campo, pues, sino se lo come. Oye, ¿sabes qué se me acaba de ocurrir? Pero no, o sea, no sé, me pregunté, es como si has visto, no se le podrá sacar la vuelta a los teoremas de Nopelo, incluso en el caso estático esférico, si tú tomaras, pero con, ¿cómo se llama? Con carga. O sea, imagínate que tomas el agujero negro con carga, aunque sea estático esférico, pero que tú pongas un acoplamiento del campo escalar con el campo electromagnético del estilo electrodinámica escalar. ¿Sí lo has visto eso? No, pero lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, para ese caso, o sea, de hecho también lo estamos estudiando y de hecho ya lo estudiamos. En el caso del que dices tú, de un agujero negro esférico pero cargado, sí encuentran de alguna manera nubes. O sea, ¿También? sí. Entonces, o sea, los agujeros negros, cuando estás en el campo escalar y un agujero negro cargado, sí hay de alguna manera estados estacionarios. De hecho, eso es lo que nosotros estamos tratando ahora de localizar. Por el momento nosotros lo dejamos aparte si no estudiamos el caso de Kerr-Neumann, y entonces haciendo que la carga, que la rotación se vaya haciendo cero y vamos encontrando configuraciones, pero también podría estudiarse el caso en el que nada más es de alguna manera cargado y esférico. De hecho, del método integral que aparece ahí, si uno hace los cálculos, encuentras también que no forzosamente esa cosa va a ser igual a cero si el campo es cero. O sea, como aparecen otros términos que compensan, aparecen que existen configuraciones. Sí, justo, o sea, el teorema de Nopelo nomás se sigue en el caso en el que te quedan puros sumandos cuadráticos. Exactamente. Si te queda un campo por otro, pues ya no sabes ni qué pedo. Exacto, y ya de ahí lo que hacen, pues meten más hipótesis para de alguna manera llegar a ese tipo de conclusiones. Sí, de hecho hay varios, o sea, cuando escucho un teorema de Nopelo hay varias formas de atacarlo, ¿no? Justo lo que te iba a preguntar. De ahí, ¿cómo surgió de usar las integrales de esos teoremas? Porque Sí. eso es de los 70. Sí, de hecho este método integral precisamente lo utilizamos del trabajo del doctor Daniel Sudarsky, que lo hace para el caso de simetría esférica, utilizando este método integral. Entonces dijimos, a ver, vamos a utilizar este mismo método, pero aplicado al caso de Kerr. Y les digo, empezamos con la manipulación de esto y nosotros no pudimos llegar a algo concluyente, digámoslo así, o sea, que quedara dentro de un formalismo matemático rígido, sino lo que aparecieron términos por aquí y nos fuimos dando cuenta que eso nos podía ayudar para explicar la existencia de estas configuraciones, es decir, para el caso en el que tienes el agujero negro de Kerr y campo escalar. Y eso es lo que llamamos la forma heurística de justificar esta existencia. ¿Okay? ¿No hay más preguntas? Pues gracias de nuevo. Sí, gracias a ustedes.